Hoy tenemos el honor de recibir a Dolores Dosso, que a pesar de su juventud, porque como la vemos es muy joven, tiene un currículum muy importante y es egresada de nuestra facultad y nos va a hablar de un tema sumamente interesante que en el caso nuestro, en la materia de Derecho Constitucional, la vemos relacionado con el habeas data, por eso los alumnos de Historia Constitucional, que sé que están aquí presentes, también lo van a ver como algo muy interesante, a lo que se le agrega el hecho y lo fundamental de que es algo cotidiano en lo que nosotros nos vinculamos de manera permanente y no sabemos lo que estamos entregando. Es decir, cuando encendemos el teléfono, hacemos una búsqueda o realizamos una determinada compra, muchas veces aparece una entrega de datos que nosotros consideraríamos importantes si nos los pidiesen, pero surgen de manera automática. Voy a hacer una breve lectura de un resumen del currículum de la doctora Dosso. Dolores lidera el esfuerzo de la Unión Europea en Latinoamérica, trabajando en la protección de datos como un desafío global del mundo globalizado, buscando la convergencia entre el nuevo marco regulatorio europeo de protección de datos y los sistemas legales de la región latinoamericana. Además, como jefe de proyectos para América Latina de habeas data y con más de 14 años de experiencia como consultor de protección de datos, coordina los servicios de consultoría de compliance en privacidad de clientes basados en Argentina, Colombia, Perú y México, desarrollando programas de compliance en protección de datos en base a las regulaciones locales y a estándares internacionales. Coautora del Glosario Iberoamericano de Protección de Datos, galardonado con el Premio a la Investigación Latinoamericana de la Agencia Española de Protección de Datos en el año 2013. Anteriormente se desempeñó como coordinador de protección de datos en el programa de privacidad del Registro Nacional de Identificación de Personas de Argentina, como parte del proyecto internacional CE 0284, Operaciones de Documentación para Extranjeros de la Organización Internacional de Migraciones, y como consultor experto y luego como coordinador de proyectos en programa de Naciones Unidas para el Desarrollo ARG 08030, modernización tecnológica del Registro Nacional de Personas. En dicho proyecto, fue responsable de diseñar el programa de privacidad y apoyo a la implementación del programa de privacidad dentro de la organización. De su experiencia laboral en Europa destacan 3 años como consultor de protección de datos en España, implementando programas de privacidad para el sector público y privado para cumplir con la normativa española y el marco europeo de protección de datos, y una breve pasantía en la Agencia Española de Protección de Datos. Su experiencia práctica está respaldada por una sólida formación académica que incluye un máster en Derecho en Telecomunicaciones y TICs de la Universidad Carlos III de Madrid, basada por el programa ALBAN de becas de alto rendimiento de la Unión Europea para América Latina, y el título de abogado de la Universidad Nacional de La Plata. Asimismo, es la única latinoamericana certificada por Europrise Legal Expert para certificar privacidad de productos TI y los servicios basados en TI en Europa. Es abogada egresada de nuestra facultad, con lo cual le damos la bienvenida. Dolores, te van a escuchar a vos y no a mí. Me paro ya, si no. Ok, bueno. Paso para allá. Buen día a todos. Bueno, medio largo, ¿no? La introducción. Bueno, entonces yo quiero empezar por el final. Nosotros cada vez más en el mundo, temas como la privacidad, la protección de datos, están cada vez más bajo la lupa, atraen a cada vez más personas, y la realidad es que la privacidad está en el centro de la escena en lo que respecta a la provisión de servicios digitales. La tecnología, no es que yo vengo a decir acá que la tecnología es mala o buena o si está bien utilizada. El punto es que es buena, indudablemente, y nos ha traído grandes beneficios, pero tiene un gran impacto, y el uso de la tecnología necesita tener control, rendición de cuentas, es decir, tiene que haber accountability. No puede ser que cualquier tecnología y cualquier uso de la tecnología sea posible. Y tenemos que tener respuestas ante el uso de la tecnología, es decir, saber, transparencia, respuestas y un marco regulatorio de control.
Para que me acerco. Entonces, si todavía alguien tiene dudas sobre si nuestros datos valen y el valor del activo que es un dato personal, no sé si, para hacerles un breve llamado, entre paréntesis, dato personal es todo. Toda información que se refiera a una persona, desde sus antecedentes de vida hasta incluida su muerte. Todo es un dato personal, nuestra imagen, nuestra voz, la patente de nuestro auto, si se relaciona al título de propiedad del auto, todo es un dato personal. Y hace unos años yo solía decir que, y yo y la comunidad internacional también, que los datos eran el petróleo del siglo XXI. Bueno, hoy si ven las cifras de estas son las principales riquezas del mundo, las personas más ricas del mundo, la mayoría son dueñas de empresas que basan sus negocios en la utilización de datos personales. Con lo cual, hoy en día, no solamente los datos queda sin duda que son un activo y el petróleo del siglo XXI, sino que ya son más caros que el petróleo. Son más rentables y las compañías que usan datos personales son no solamente las más rentables del momento, sino las más rentables de la historia. Sí, gracias. Bueno, entonces, ¿qué pasa con estos modelos de empresas basadas en datos personales? Esos modelos de negocio son modelos de negocios basados en dos características. Una es el targeting o el profiling, es segmentar a las personas basadas en la información que van recabando de esas personas, de cualquier actividad que esas personas, de cómo piensan, lo que hacen, cómo se conducen, tanto en la vía online como en la vía offline. Y también está basada en lo que se llama la cibervigilancia o el surveillance, que es un monitoreo constante, o sea, no solamente es capturar información de las personas, sino monitorearlas constantemente, 24/7. Ir guardando esa información para ser utilizada. Luego lo que hacen es, hacen un perfil, por ejemplo, mi perfil, en base a lo que yo pienso, mis likes, mis dislikes, mi comportamiento en redes sociales, en mi mundo offline también, se entrecruza toda esa información y esa información luego es vendida a terceras empresas a través de advertising, publicidad, con lo cual se generan estas fabulosas ganancias. ¿Y qué sucede con estos modelos de negocios? Atentan contra un derecho fundamental, un derecho constitucional, que es el derecho a la privacidad, a la dignidad humana y a la autodeterminación informativa. ¿Qué es la autodeterminación informativa? Es poder decidir quién tiene mis datos, poder definir yo y no un tercero mi imagen digital, mi imagen virtual, mi identidad digital, poder estar en control de quién tiene esa información, cómo la usa y sobre todo que si esa información va a ser un valor económico que después va a generar estas ganancias, poder determinar si esa monetización la voy a regalar o va a quedar dentro de lo que es mi control, mi poder. Ahora voy a avanzar un poco más sobre eso. ¿Qué pasa con estos modelos de negocio? Nos hicieron creer que el Big Data o estos Facebook, Instagram, WhatsApp, fueron modelos de negocio que crecieron exponencialmente de la nada, sin control, y que hasta a sus mismos creadores les sorprendió el éxito que tuvieron. Bueno, eso no es así. El modelo de negocio es una decisión empresaria. Ellos deciden basar su negocio en prácticas que son el monitoreo constante de las personas y la afectación del derecho de la privacidad. Creo que todos ya están en conocimiento que Google, por ejemplo, dentro de su aceptación de términos y condiciones, uno de los primeros puntos que indica es nosotros vamos a acceder a tu correo para poder brindarte, siempre es para poder brindarnos mejores servicios. Y por supuesto que es innegable el desarrollo y la innovación tecnológica que estas empresas trajeron a nuestras vidas, pero también tenemos que ser conscientes que no todo esto vino de la mano de, este crecimiento, no todo vino de la mano del mérito y del crecimiento, un crecimiento noble, también vino de la mano de prácticas anticompetitivas, abuso de posición dominante. Entonces, el punto es, ok, hablemos en el mundo en el que vivimos. A ver si quiero pasar
a las 7. Habremos en el mundo en el que vivimos. ¿Estamos viendo el mundo tal cual es o tal cual nos lo muestran? El año pasado hubo un gran escándalo en Facebook, no sé si creo que todos lo habrán oído nombrar, el escándalo de Facebook y Cambridge Analytica, en donde se puso de manifiesto que estos gigantes de Internet no solamente avanzaban en la intromisión del derecho a la privacidad de las personas y que hacían cualquier cosa con nuestros datos, sino que además se puso en jaque la confianza y la credibilidad del sistema democrático. Esto nos lleva a pensar que nuestra actividad ingenua en una red social tiene detrás el hecho de que probablemente, y de hecho se ha demostrado que en algunos países, el caso de Estados Unidos, en donde ya la Corte ha tomado intervención y ha determinado que las elecciones del actual presidente la campaña electoral fue viciada y afectada en su electorado, fue conducido, fue modelado para que pensaran de una determinada forma. Los algoritmos de Facebook y de Instagram y de WhatsApp fueron modificados y preparados para poder influenciar políticamente a una determinado segmento de personas. Entonces, el punto es, ¿estamos viendo el mundo tal cual es? ¿Estamos en control de nuestra información personal? ¿Realmente sabemos qué es lo que está pasando con nuestros datos? La privacidad hoy claramente está en juego. Y la crisis digital se incrementa con autoridades precarias o inexistentes. Muchos países todavía no tienen ni siquiera autoridad de protección de datos, ni aún ley de protección de datos, marcos regulatorios pobres, obsoletos. Este monopolio en donde hay empresas, 5 o 6, que controlan no solamente la información personal, sino la información en general, son la puerta de entrada de todos nosotros hacia la información y además son los dueños de nuestra información. Entonces este monopolio genera un abuso de una posición dominante que se acrecienta con, como les digo, marco regulatorio insuficiente, autoridades precarias que todavía no abordan la cuestión seriamente, o están afectadas por cuestiones políticas, lobby, etc. Y una pobre cultura de privacidad basada en la desinformación del ciudadano. La realidad es que nosotros, creo que podríamos decir el 95% de la población, no sabe cuál es la información que hay de ellos en Internet, cómo se usa, y lo que es aún peor, existe lo que se llama el síndrome de Estocolmo online, donde es el propio usuario el que tiene culpa y cree que es el culpable por haber subido esa información, quedó en la nube y ahora es de dominio público y cualquiera puede hacer lo que quiera con ella, y el hecho de haberla subido hace que de repente no pueda ni decir, bueno, no, yo di mi consentimiento en el 2010, pero ahora que creo que esto no quiero ya que esta foto esté mía circulando por internet. Bueno, cree que fue su culpa haber subido contenido online y que entonces, bueno, tiene que aguantársela. No, nosotros tenemos el derecho a estar en control de nuestros datos. La autodeterminación informativa es un derecho fundamental, inalienable, es en nuestro país reconocido constitucionalmente y en el mundo cada vez su adaptación como derecho constitucional es más y más y más. Entonces, bueno, un poco el monopolio. El monopolio, sí, eso ya pasó. Si ustedes piensan, hace 20 años atrás, Microsoft estaba atravesando las mismas exactas cuestiones que hoy está atravesando Facebook o Instagram o Google, en donde lo obligaron, o sea, a la empresa terminaron obligando a separarse por tener actitudes antimonopólicas, por abusar de su posición dominante en el mercado y por generar un daño, un perjuicio a los ciudadanos. La regulación de protección de datos sola no va a solucionar nada, por supuesto, y la imposición de prácticas de antitrust tampoco, pero es un conjunto de cosas que hay que comenzar primero a debatir y después a construir en función del mundo digital que queremos para mañana. Ya estamos en esta posición, ya estamos en una crisis de modelo de negocio digital, lo que tenemos ahora es la oportunidad de enmendarlo.
Facebook y Cambridge, el escándalo de lo de Facebook y Cambridge Analytica fue una llamada de atención para el mundo, en donde ya no pudimos hacer la vista gorda y hacer como que no pasaba nada. Fue muy evidente y muy serio, ha puesto, como les mencionaba, en jaque los sistemas democráticos, con lo cual la revisión al modelo de negocio deviene necesaria. Por supuesto, las leyes solas no pueden enmendar la situación, pero la idea respecto de la regulación es que esto es un desafío global, no conoce fronteras, la información fluye de país a país y es un desafío, y las empresas dueñas de la información son empresas globales que venden servicios globales, y entonces la solución tiene que ser una solución global. El otro punto de esta crisis es la desinformación. Como les mencionaba, bueno, las empresas buscan que sus algoritmos capturen, identifiquen cuáles son nuestras preferencias, cuál es la forma en la que pueden hacer un engagement más alto en nuestras vidas, y después venden esas preferencias a terceras empresas. Y esto, obviamente que los gigantes de Internet tienen una gran responsabilidad en esto, pero también afecta a medianas empresas y hasta pequeñas y startups. ¿Por qué? Porque los datos se dividen en dos grandes grupos. Están los datos, cualquier información referida a nosotros, por ejemplo, mi color de ojos o mi altura, y luego hay información sensible. Esa información sensible es información que nosotros priorizamos, valoramos más y pretendemos que quienes sean depositarios de esa información la resguarden de una manera más robusta. Hoy en día, cualquier empresa, startup, por ejemplo, una startup piensen en una startup que sea una app en donde le dice a las mujeres cuándo son fértiles. Es una app que, la tienen dos chicos en un garage y la gestionan desde ahí. Y venden servicios a todo el mundo. Todo el mundo va y se descarga su app. Y con esa información, de repente, tienen pobres medidas de seguridad, no conocen el marco regulatorio que se les aplica, no han hecho una evaluación de impacto de cuánto podría afectar un derecho de terceros la app que tienen. Y como no tienen nada de eso, generan una brecha de seguridad o venden esa información a un tercero. Entonces, no pasa solamente por los gigantes, sino por crear una conciencia de la importancia que tienen los datos personales y cuánto daño podríamos hacer, como por ejemplo estos dos emprendedores, si hicieran un mal uso de esa información que se le ha depositado. Para darles otro ejemplo muy reciente, la Corte de Estados Unidos ya declaró que es muchísimo más intrusivo allanar el teléfono a una persona que su vivienda. Y ha pasado a ser muchísimo más importante en una investigación penal allanar y acceder al Big Data que hay en un teléfono que ir a buscar evidencia en el departamento de un sospechoso. La crisis digital se acrecienta con autoridades precarias. En nuestro país nosotros tenemos la fortuna de tener una larga data en lo que refiere a protección de datos. Nuestra ley ya tiene 20 años, tenemos una autoridad constituida ya hace 20 años, pero esto no es lo que sucede en la mayoría de los países. Y se acrecienta con esta pobre cultura de privacidad donde muy pocas personas saben cuáles son los derechos que les asisten. Nosotros tenemos en cabeza del titular, tenemos derechos de acceso, rectificación, cancelación, derecho al olvido digital. La realidad es que casi nula es el ejercicio que hay de estos derechos en nuestro país. Aún que si yo les preguntara, bueno, ¿ustedes están conformes con cómo Facebook o cómo creen que están en control de sus datos? ¿Están conformes con la forma en que está desarrollándose su mundo digital? Probablemente me digan, no, yo la verdad que querría saber qué información tienen online, cómo la usan, a quién se la vendieron, por cuánto dinero. Y otra pregunta que solemos hacernos es, esto es un gran negocio y la monetización de los datos son un gran negocio.
¿Qué pasaría si yo les dijera que su perfil vale alrededor de unos 90 a 100 mil dólares? Ustedes, ahora, sabiendo que eso vale 100 mil dólares, ¿querrían estar más en control de esa información o seguirían diciendo, bueno, que la tengo a Facebook gratis, que la siga usando y que la siga reproduciendo y multiplicando? Total, ya está, yo ya Mark Zuckerberg no soy. El derecho a la protección de datos, digamos, a quien le importa, a mí, por ejemplo, me importa mi derecho, yo valoro mi derecho a la intimidad, pero si no valoran su derecho a la intimidad y no valoran su derecho a su privacidad, quizás sí valoren su bolsillo y saber que sus datos valen y que ustedes estarían en condiciones de exigir esa monetización de su información personal, porque les pertenece. Entonces, ¿qué pasa con las autoridades alrededor del mundo? Hasta este escándalo, que fue realmente fue una gran cachetada al sistema de protección de datos, hacían muchas la vista gorda, producto de lobby político, lobby empresarial, hacían la vista gorda y no ponían sanciones. Y aún poniendo sanciones, como les digo, no hay una solución, no es que porque se encrudezcan las leyes va a solucionarse el tema. Por ejemplo, la semana pasada, FTC, que es la autoridad de aplicación de Estados Unidos no, ahora les voy a comentar brevemente, no tiene una ley general, pero tiene leyes sectoriales. Una de las leyes que tiene es sobre los datos sensibles de salud. Facebook y Cambridge Analytica supusieron una gran investigación respecto de la empresa y FTC no impuso una multa porque no puede, porque no tiene esa potestad en la materia en que está siendo investigado, pero casualmente llegaron a una negociación junto con la compañía en donde impusieron una multa de 5 billones de dólares en concepto de, reparación del daño, ¿no? Lo cual, ustedes dirán, bueno, 5 billones de dólares, es muchísimo, wow, qué bien FTC. No, es un serio fracaso del sistema de protección de datos, es una burla al sistema de protección de datos, porque 5 billones de dólares no son nada y no reparan absolutamente nada y no va a cambiar absolutamente nada. Y en esa negociación lo único que se intercambió fue dinero, pero no se ha intercambiado ninguna exigencia para que cambie el modelo de negocios, que es lo que esencialmente es incorrecto y está mal. Entonces les cuento un poco cómo es la protección de datos en el mundo. El mundo está dividido en dos. Tenemos también nuestra grieta en la protección de datos. Está por un lado Europa y los países latinos como el nuestro, y países de Asia, algunos países de Asia como Tailandia o India, y otros países, muchos países de África, Australia, todo eso, Europa, Australia, África, América Latina, Canadá, siguen la misma corriente, la corriente latina o europea de protección de datos, que pone en cabeza del individuo, o sea, prioriza el derecho humano a la protección de datos por sobre la seguridad nacional, por sobre cuestiones económicas, y donde se ha impuesto como un estándar internacional el estándar de la Unión Europea, que fue quien creó el Instituto de Protección de Datos y que hace 25 años viene trabajando en esto y hace un año reformuló toda su ley y elevó el estándar de protección de datos y hoy tiene el estándar de protección de datos más alto del mundo. Y además es uno de los estándares, es un Reglamento General de Protección de Datos Europeo, GDPR, que se aplica a los 28 Estados miembros de la Unión. Y bueno, este estándar es un estándar muy elevado, en donde varios países, por ejemplo Brasil, ahora recientemente sancionó su ley de protección de datos el año pasado, en agosto del año pasado, basado en este estándar de protección de datos, que tiene innovaciones respecto del régimen anterior, como por ejemplo la exigencia de rendición de cuentas. Antes, ser compliant o cumplir con la ley de protección de datos era casi una declaración formal donde la empresa decía, tengo un plan de protección de datos, tengo un plan de privacidad, cumplo con la ley de protección de datos, porque yo lo digo y hay buena fe. Hoy existe lo que se llama el principio de accountability o rendición de cuentas, en donde se invierte la carga de la prueba y es la empresa la que tiene que probar que cumple con la ley. No basta que diga que cumple con la ley.
Y por otro lado, entonces tenemos países como China, Estados Unidos, Rusia, que ponen a la seguridad nacional por sobre, dicen, bueno, nosotros necesitamos defendernos, y entonces, en base a la seguridad nacional, tienen un principio de intromisión y no de protección. ¿Cuál es la posición de América Latina? Como les dije, está un poco dentro de lo que es el paraguas del GDPR, y Argentina es uno de los 2 países en América Latina. Hay 14 países en el mundo que tienen un nivel adecuado de protección de datos. La Unión Europea negocia con los países que están interesados en tener un buen nivel de protección de datos, audita y eventualmente emite una decisión de adecuación que a los efectos técnicos es como si el país que es adecuado forma parte, a efectos de protección de datos, forma parte de la Unión Europea, es un país más. ¿Eso qué implica? Libre flujo de datos. Argentina y Uruguay son los únicos 2 países de Latinoamérica que son considerados adecuados. Fue una decisión de adecuación del año 2003 bajo la anterior directiva de protección de datos, y ahora estamos en proceso de revisión porque tiene que probarse que Argentina es un país adecuado respecto del nuevo estándar del GDPR. Con el panorama que les acabo de dar se darán cuenta lo jugaditos que venimos con el tema de la adecuación, lo cual supondría perder el libre flujo de datos con Europa, que sería pésimo para los negocios, porque, bueno, nada, es muy malo para las empresas y genera muchísimas trabas económicas no tener libre flujo de datos con Europa, porque Europa es el primer exportador de datos del mundo. Entonces, ¿qué implica tener un sistema de protección de datos moderno? Primero, tener una ley general en contraposición a leyes sectoriales afectadas a un solo sector. Esa ley, además, muchísimo mejor si, como en nuestro caso, está reconocido como derecho fundamental en una Constitución nacional. La ley, además, tiene que otorgar derechos a las personas. No basta solamente con imponer obligaciones a los sectores obligados que tratan datos, sino también poner en cabeza del titular derechos para poder controlar ese derecho a la autodeterminación informativa. Luego necesitamos una autoridad efectiva. Para preguntarnos qué es una autoridad efectiva, la pregunta es: ¿mi autoridad me previno del daño o de alguna manera evita esta intromisión constante a mi privacidad? ¿Ha creado cultura de privacidad dentro de mi sociedad? Si hubo una falla, por ejemplo, Argentina fue afectada por el caso Facebook y Cambridge Analytica, ¿se llegó a una investigación? ¿Se hace algo? ¿Hay cultura de privacidad? ¿Mi autoridad promueve que ejerzamos nuestros derechos? ¿Facilita el ejercicio de esos derechos? ¿Guía al sector privado en la implementación de la ley? Porque la ley, el instituto en verdad es muy nuevo y tampoco puede generarse una barrera de entrada para aquellas empresas interesadas en cumplir con la ley. Pareciera que se le está entorpeciendo el cumplimiento mismo de la norma. Y luego tenemos, bueno, rendición de sanciones. Si yo les dijera, por ejemplo, en España en el año 2006 se ponía un promedio de 24 millones de euros anuales en sanciones. Las sanciones solas no hacen nada porque depende de la cultura de privacidad y el desarrollo de la cultura de privacidad. Pero si a las empresas se las empuja con un poco de sanciones a acercarse a la ley y a acercarse a que conozcan la ley y a que acerquen sus modelos de negocios hacia el respeto de la dignidad humana y de la privacidad, del derecho a la privacidad, bueno, las sanciones tienen cumplen un rol muy bueno en ese sentido. Otra es la rendición de cuentas. Por supuesto, nadie, digamos, si no hay transparencia, si desde empresas pequeñas nadie es claro frente a cómo manejan nuestros datos, si, por ejemplo, la forma de capturar el consentimiento es tedioso, se convierte en
hecho que estamos como autómatas poniendo clic, clic, acepto, acepto, y cada vez que aparece una web me llenan de banners y cosas, acepta las cookies y no entiendo nada de lo que estamos hablando, y no sé qué es una cookie y pienso que si no la acepto entonces no voy a poder ver la web, entonces que me deje de molestar ese cuadrado, pongo acepto y ya. Todo forma parte de una cuestión de una cultura de privacidad y una cultura de modelo de negocio digital y de vivencia, de experiencia del usuario digital que tenemos que ir debatiendo y evolucionando en esto. Y lo siguiente es, esto tiene que ser resuelto apoyándonos unos a otros y convergiendo en estándares comunes de protección de datos. Es una tarea titánica para un país encarar esta situación si no lo hace acompañada de actividades de cooperación internacional con otros países. En el mundo hay un solo tratado, un solo documento vinculante internacionalmente de protección de datos, es el Convenio 108 y su versión modernizada, el Convenio 108 Plus. En el Convenio 108 Plus, que es el más moderno, se establecen obligaciones recíprocas de cooperación internacional y se hacen planes, por ejemplo, de investigaciones de autoridades de protección de datos, investigaciones conjuntas. Porque, ¿qué sucede? Hoy en día hay una brecha de seguridad de una empresa esta global y esa brecha de seguridad afecta a usuarios en las mismas condiciones, pero en múltiples localizaciones a lo largo de todo el mundo. Entonces es ridículo que una autoridad encare una investigación y las demás no hagan nada. Con lo cual, este convenio, una de las cuestiones que aborda el Convenio 108 Plus es decir, señores, necesitamos actuar en conjunto y tomar decisiones en conjunto y avanzar en investigaciones en conjunto. En Europa ya se están trabajando en haciendo investigaciones donde las autoridades de protección de datos coordinan una sola investigación y luego ejecutan una sola investigación, y eso también brinda seguridad jurídica, porque las empresas que quieren cumplir con la ley también pueden estar tranquilas que si han sido investigadas por una autoridad que sigue un criterio convergente globalmente o regionalmente, luego no va a poder ser objetada por otra autoridad que va a decir, bueno, esta persona hizo, si marcamos esta empresa, tiene este checklist de compliance, en la cual yo ya le investigué, yo ya determiné que cumple. Eso le brinda seguridad jurídica a la empresa y eso también es en beneficio de todos los ciudadanos y del derecho a la protección de datos. Entonces es importante enfatizar que hay que trabajar en esta convergencia internacional a nivel regional en América Latina, a nivel global entre Europa, por ejemplo, y América, y por supuesto incluir en la discusión a los Estados Unidos, porque son el país que alberga la sede de las principales empresas del Big Data y además porque forman parte fundamental de nuestro continente y de las decisiones que se tomen en él. Y luego, respecto a la cultura de privacidad, me parece que además del nivel ciudadano, es decir, el rol de la autoridad de protección de datos que debe ejercer de crear cultura de privacidad, también está el rol profesional. ¿Qué nos cabe a nosotros como profesionales, muchos dedicados o queriéndonos dedicar a protección de datos o al cuidado de la privacidad? ¿Qué servicio le vamos a dar a nuestros clientes, empresas o particulares? En Europa, a través del GDPR, se impuso la obligación que cada empresa que tenga una determinada cantidad de datos, volumen de bases de datos o de empleados, tiene que necesariamente tener un DPO, que es un Data Protection Officer, que es una persona, mayoritariamente un abogado, que vela por el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación, olvido, portabilidad, y además crea cultura de privacidad dentro de la empresa y crea el programa de privacidad. Y yo me pregunto, en muy corto plazo esa obligación va a estar en nuestro país, ¿y qué servicio vamos a brindar? ¿Cuál es el impacto que vamos a poder generar en una empresa que asesoremos si no sabemos de lo que estamos hablando, si no sabemos lo que es una evaluación de impacto de privacidad? Entonces creo que es muy importante empezar a debatir estas cuestiones en ámbitos académicos como este,
para poder, en definitiva, conversar sobre si somos nosotros los que vamos a moldear a la tecnología o si la tecnología nos va a pasar por encima y bueno, vamos a ser víctimas de ella. Así que bueno, nada, yo eso es lo que preparé para hoy. Si quieren, debatimos, discutimos lo que quieran.